Quedan 10 segundos. Hola, hola, ¿ya estamos conectados? Parece Ahora que ya estamos conectados, ¿sí? sí, estamos conectados ya. Hola, hola a todos. Vamos a esperar que se vayan conectando un poquito más de personas. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, ¿y tú, Francisca? Bien, bien, súper contenta porque hoy día tenemos nuestra primera instancia comunitaria, si se quiere, con este primer Facebook Live, que es parte de un ciclo de talleres y charlas que vamos a tener, ¿verdad? Exactamente, el objetivo de estos ciclos de charlas y de talleres es con el fin de poder dar acceso a la justicia a las personas que requieren mayor información. Muchas veces la información, el derecho y las normas son difíciles de entender y las personas se ven un poco complicadas con eso. Y nuestro objetivo como tu abogado a domicilio, como servicio legal, es poder llegar a todo el público en general, explicar distintas materias y en palabras simples, de forma sencilla. Y a propósito de eso, queremos contarle un poco, bueno, presentarnos, ya que se está conectando un poco más de gente por lo que veo. Mi nombre es Francisca Huitano, yo soy abogado, parte del equipo jurídico junto a Guillermo Valdés de Tu Abogado a Domicilio, que para quienes no nos conocen y se están sumando a este taller charla, contarles que este es un servicio legal bastante especial, es bastante innovador, que tiende un poco a romper los parámetros normales. De hecho, nosotros somos una empresa B. Creemos que el éxito también va de la mano con contribuir a nuestra comunidad. Y cuando se trata de herramientas como las jurídicas, como el derecho, creemos que en parte también es nuestra obligación un poco tender la mano. Y en ese sentido creamos esta oficina jurídica que atiende a domicilio, lo que ha sido realmente algo súper innovador y muy bien acogido por las personas. Pero además generamos un modelo de negocio que se basa o que tiene en el centro al cliente. Nosotros cambiamos la forma de relacionarnos con los clientes apuntando y apelando a la cercanía, a la confianza, y de allí nuestro eslogan Conversemos en Confianza, que no es un eslogan, sino una forma de ver, digamos, nuestro trabajo como abogados desde esta firma que es Tu Abogado a Domicilio. Oye, y ya un poco entrando a tierra derecha, vamos a contarles que esta charla, esta primer charla taller, tiene por objeto hablar sobre las pensiones de alimentos, específicamente refiriéndonos a la pensión de alimentos que se debe respecto de los hijos. Vamos a conversar un poco sobre esa materia, vamos a hablar también sobre los apremios, que es lo que sucede cuando no se cumple la pensión de alimentos en los términos fijados. Y entiendo que también al final vamos a tener algunas novedades. Así es, Francisca. Vamos a conversar también un poquito del retiro del 10% y la retención que trajo consigo para los deudores. La retención de estos fondos previsionales que por lo general muchas solicitudes de retención se hicieron producto de una enorme deuda que existía por el no pago de los alimentos. Y asimismo, informarles también a las personas que nos están viendo en estos momentos que la charla y este taller principalmente dio origen porque nosotros cumplimos un año en el servicio, y como muestra de gratitud también para el público en general, para la ciudadanía y para las personas, quisimos hacer estas charlas. Agradecerles también a todos quienes han confiado en nosotros, quienes nos han consultado durante este primer año de este proyecto que es bastante nuevo, que es bastante innovador y que busca acercarnos a las personas. Y en ese sentido estamos muy agradecidos y por eso quisimos retribuirla de alguna manera también a todos, con esta charla informativa, simple, sencilla, y algo más allá de las normas y del derecho, explicar Sí, lo que pasa en el día a día. justamente, oye, tú tienes toda la razón. De hecho, esta ha sido una modalidad de charla taller pensada en términos súper cercanos para que sea súper digerible. La verdad es que tiende a orientar a personas que no tienen relación con el derecho, que es la finalidad. Así que, ¿qué te parece, Guillermo? Ya vemos algunas personas conectadas. No sé si te parece, comenzamos de lleno ya con lo que es la charla, contarles que como es un taller,
vamos a tener una parte bien práctica en donde les vamos a enseñar algunas cosas que no está de más saber. ¿Sí? Exactamente. Podríamos comenzar ya. Tenemos público. Esperemos que compartan este video para que pueda llegar a más gente, para que puedan informarse, realizar sus preguntas también, porque vamos a tener al final un tiempo para que puedan realizar todas sus preguntas en los comentarios. Nosotros las vamos a ir viendo para poder responderlas y resolver todas las dudas que tienen. Súper importante lo que dice Guillermo, porque efectivamente al final vamos a hacer una especie de rueda de preguntas. La idea es que ustedes nos puedan mandar sus comentarios y vamos a estar a lo largo de este taller dándoles una serie de datos, información también respecto a cómo contactarnos y algunas otras novedades que se vienen en los próximos talleres charlas. Así que vamos a comenzar, ¿qué les parece de lleno con los alimentos? Y para poder centrarnos en el tema vamos a hablar de qué son los alimentos, primero que nada. Y podemos decir que son el derecho que otorga la ley a ciertas personas para demandar a otras lo necesario para su subsistencia. En el fondo se traduce en el deber de proveer los medios indispensables para que otra persona pueda satisfacer sus necesidades modestamente, lo que podrá variar según la posición social de la familia, y esto es importante, siempre bajo el entendido que dichas personas no pueden proveerse estos medios por sí mismas. ¿Ya? Y esto tiene que ver con las necesidades del alimentario, que las vamos a ver en unos momentos más, pero que ya nos adelanta que en términos de pensión de alimentos vamos a hablar de alimentante, por un lado, que es el obligado al pago de una pensión, y por otro lado, de alimentario, que es quien recibe el pago de esta pensión. Pero ¿qué comprende una pensión de alimento? Que esto es bien importante de señalar, porque no solamente se restringe a lo necesario para subsistir desde el punto de vista de los alimentos propiamente tal, como la palabra lo dice, sino que se entienden en términos generales, también incorporando otras áreas como por ejemplo la asistencia médica, el vestuario, el transporte, y si nos referimos específicamente, por ejemplo, al derecho de alimento respecto de los hijos, nos vamos a dar cuenta que también, por ejemplo, uno de los ítems de gasto tiene que ver con el esparcimiento del niño, niña o adolescente, y esto es parte de un derecho que tienen los niños, niñas o adolescentes a tener espacios de distensión, ¿no es verdad? Va de la mano con su correcto y adecuado desarrollo. Entonces, como ven, comprende una serie de elementos que no solamente se restringen a los alimentos, como la palabra lo dice, sino que está entendido en términos generales. Contarles ahora quiénes tienen derecho a alimentos, que no son solamente los hijos, pero hoy día nos vamos a referir al derecho a alimentos respecto de los hijos. Sin embargo, vamos a mencionar otros alimentarios porque es importante este conocimiento respecto a quienes podrían eventualmente demandar o tener derecho a una pensión de alimentos. Vamos a hablar que los cónyuges recíprocamente tienen deber derecho de alimento, y esto derivado de un deber que existe en el matrimonio que se llama socorro, y que tiene por finalidad que los cónyuges se deben auxiliar y apoyar recíprocamente en estado de necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Para aquellas personas, por ejemplo, que están casadas y separadas de hecho hace mucho tiempo, si no se han divorciado, eventualmente pueden tener la obligación de cumplir con una pensión de alimentos respecto de su otro cónyuge si fuesen demandados. Por lo tanto, es bien importante ir cerrando desde el punto de vista legal etapas en nuestra vida. Quienes también tienen derecho a una pensión de alimentos son los ascendientes. Efectivamente, los hijos siempre quedan obligados a cuidar de sus padres, principalmente en estado de demencia o cuando alguna circunstancia así lo requiera. Es súper importante, eso sí, señalar que aquí hay una importante excepción que tiene que ver cuando el reconocimiento de un hijo, por ejemplo, ha sido impuesto por una sentencia judicial. Por ejemplo, el reconocimiento no ha sido voluntario. Eventualmente ese padre que no reconoció voluntariamente a su hijo, si ese reconocimiento fue forzado, ese padre no va a tener derecho a alimentos respecto de ese hijo porque, digamos, no tuvo la intención, no tuvo la nobleza, si se quiere, de reconocerlo. Por lo tanto, la ley tampoco pone a ese hijo la obligación de otorgar alimentos. Esa sería una excepción. Los hermanos también tienen derecho de alimentos, pero nos vamos a detener en lo importante de esta charla, que tiene que ver con el derecho de alimentos respecto de los hijos. Y aquí vamos a ver que en el caso de los hijos, la ley establece o extiende el derecho de alimentos hasta los 21 años, y esto es bien importante, no tiene que ver con la mayoría de edad, tiene que ver
con simplemente una disposición legal, por lo tanto el derecho de alimentos se extiende hasta los 21 años y eventualmente si el hijo está estudiando una profesión, un oficio, podría llegar a extenderse hasta los 28 años. Entonces esto es bien importante y si se trata de alguna situación que lo coloque en una incapacidad física o mental, ¿no es verdad? En ese caso los alimentos pueden extenderse incluso para toda la vida. Eso en cuanto a los límites referentes a la edad. Vamos a hablar un poco en este punto, ¿no es verdad?, de la finalidad de los alimentos, las vamos a relacionar con las necesidades del alimentario. Y aquí no hay que olvidar que la finalidad de los alimentos es habilitar al alimentario para subsistir modestamente de acuerdo a su posición social. ¿Qué quiere decir esto? En el fondo, si estuviéramos en el contexto de un juicio, dentro de los parámetros, ¿no es verdad?, que se analizan para efectos de la fijación de una pensión de alimentos, tiene que ver con el nivel socioeconómico también de la familia, ¿no es verdad? Eventualmente, si para ese hijo, por ejemplo, existen ciertas necesidades que incluyen el pago de un colegio privado o de profesores particulares, ¿no es verdad?, será distinta la realidad en cuanto a la fijación del monto de una realidad menor desde el punto de vista económico. Entonces, estas necesidades, sin embargo, sí deben probarse. Eso es bien importante si hablamos en el contexto de un juicio, lo vamos a ver en unos minutos más. En cuanto a la capacidad económica del demandado, estas necesidades a las que nos referíamos, que tiene el alimentario y que debe probarlas, también deben evaluarse en cuanto a la capacidad económica y a las circunstancias domésticas del alimentante, evaluando los ingresos, si tiene otras obligaciones, por ejemplo, otras cargas de familia, porque eventualmente eso también va a ayudar a morigerar el monto de los alimentos. Todo esto, evidentemente, en el contexto probatorio de un juicio. Ahora, es importante señalar que respecto de los padres existe una presunción de solvencia. Súper importante decirlo porque la ley 14.908 sobre abandono de familias y pensiones de alimentos, que les recomiendo que la anoten, una ley muy cortita, muy práctica, de sumo recomendable para todos leerla, establece que se presume que los padres de un hijo al menos tienen la capacidad económica de un sueldo mínimo, ¿ya? Y eso porque el sueldo mínimo en general se establece como una base para establecer, por ejemplo, la pensión mínima que los padres pueden pagar a sus hijos. Vamos a ver, les adelanto que esto será un 40% o un 30% de un ingreso mínimo mensual remuneracional, dependiendo si existe uno o más hijos. De esto les va a hablar Guillermo con algunos ejemplos muy, muy entretenidos. Bueno, en definitiva, respecto a esta presunción de solvencia, sin embargo, es importante señalar que aquel de los padres que está siendo demandado efectivamente no tiene los medios, eventualmente puede justificar que carece de ellos para pagar incluso, que carece de medios incluso para pagar el monto mínimo. Eso también es importante porque, digamos, es la fuerza de la realidad. Y en definitiva allí se produce también un derecho bien importante de conocer, que es que eventualmente en ese caso, que estaríamos frente a la falta de uno de los padres o la insuficiencia de aquellos en cumplir con la pensión de alimentos, esta obligación podría traspasarse a los abuelos. Los abuelos conjuntamente, tanto maternos como paternos, son obligados al pago de los alimentos de un hijo, de su nieto en este caso, frente a la falta o insuficiencia de uno de los dos padres. Eso es bien importante. Ahora, ¿cómo se solicita en la práctica una pensión de alimentos? Aquí tenemos una pequeña gráfica nosotros. Bueno, les contamos que primeramente siempre existe posibilidad de conversarlos, de llegar a un acuerdo colaborativo en base a un diálogo, ¿no es verdad?, en el cual las partes puedan fijar este monto de común acuerdo. Si lo hacen de común acuerdo, siempre es aconsejable contar con la asesoría de un abogado, pues se trata de finalmente de plasmar esta decisión, este acuerdo en un documento que luego debe ser presentado al tribunal para su aprobación. Por lo tanto, siempre recomendamos que esto sea en la compañía de un abogado. Una vez que este acuerdo es aprobado por el tribunal, se homologa una sentencia, por lo tanto tiene la misma fuerza obligatoria. La otra alternativa desde los acuerdos es también la mediación. En general, a la mediación se ocurre en el contexto del interés de demandar, ¿ya? Porque hay ciertas materias que la ley establece que son, o antes de demandar, más bien la ley establece que se debe necesaria y obligatoriamente concurrir a mediación. Los alimentos son una de ellas, por lo tanto, en general se da esta mediación en contexto de una preparación de la demanda.
Muchas veces las personas llegan a acuerdo de mediación, ocurre lo mismo que con el acuerdo espontáneo que les comentaba, esa acta de mediación también es presentada al tribunal y finalmente el tribunal la aprueba. Finalmente, contarles en este punto que en general, no es verdad, estos acuerdos se suben a la oficina judicial virtual, que es algo de lo que les vamos a hablar después, y quedan bajo un RIT que en general comienza con la sigla M de mediación, ¿ya? Si es que no hubiese acuerdo, si es que no hubiese posibilidad de que la solución sea colaborativa y dialogada, lo único que nos queda es demandar. Decíamos que cuando se trata de materias como los alimentos, se requiere que previamente las partes asistan a una sesión de mediación. Sin embargo, hoy día hay una diferencia, dado la situación de excepción constitucional, ¿no es verdad?, a la que estamos hoy sometidos por esta pandemia. Se han establecido ciertas normas excepcionales, por cierto, también, que hoy día permiten que se salte, si quieren, las partes la mediación, se evite la mediación en orden a facilitar los procesos y se puede, en este contexto pandémico, demandar derechamente. Y eso es bien importante. ¿Cómo se da el contexto de una demanda? Bueno, una demanda de alimentos siempre debe ser patrocinada, digamos, por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Eso es súper importante. Contarles que desde el inicio de un proceso de alimentos, desde que se presenta la demanda, existe la obligación por parte del tribunal de fijar alimentos provisorios, ya eso es bien importante. Nace desde que se fijan estos alimentos provisorios un plazo para el demandado de objetarlo, tiene 5 días para ello, ¿no es verdad? Y en general en este proceso es donde probamos lo que yo les estaba comentando anteriormente, que dice relación con las necesidades del alimentario y, por cierto, la capacidad económica y circunstancias domésticas del alimentante. En este sentido, si usted hoy día está pensando en demandar, nuestra sugerencia va en el sentido de hacerse de prueba, guardar documentos, armarse una carpeta, ordenarse y más o menos ir pensando la estrategia. Les propongo que con Guillermo analicemos un poquito más a fondo cómo se fijan los montos de las pensiones de alimentos. Muchas gracias, Francisca. Sí, efectivamente. Ahora vamos un poco más a lo práctico para saber cuánto es lo que nosotros necesitamos para demandar o cuánto podemos demandar, cuánto es lo que necesitamos. Y para eso también hemos creado una lámina donde vamos a ejemplificar un poco la situación y poder explicarlo mejor porque acá son números y hay que tener un poco más clara la situación. Entonces, como decía Francisca, la ley 14.908, que es súper cortita, es súper sencilla, es súper explicativa, pero que aún así hay que leerla con harta detención. Esta considera ciertas presunciones, como por ejemplo que una persona percibe un ingreso mínimo remuneracional. Actualmente son 326.500 pesos. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Que como montos mínimos se tienen que pagar a un hijo, por un hijo el 40%, que serían 130.600 pesos. O sea, 60% le quedaría de saldo para la remuneración del alimentante o la alimentante, y el otro 40% tiene que estar destinado al pago de los alimentos. ¿Ya? Ahora, cuando son 2 hijos o más, por cada hijo se paga como mínimo legal el 30%. O sea, 97.950 por cada hijo. Y el restante se le queda como remuneración. Ahora bien, estos son mínimos legales. Pueden ser incluso menos porque se han fijado pensiones de alimentos menores, 60.000 pesos, 70.000 pesos, incluso hasta 50.000 pesos. Pero, ¿qué pasa ahí? Que el alimentante, el demandado, el que está obligado a pagar estos alimentos, tiene que demostrar una carencia de medios, es decir, que gana mucho menos del sueldo mínimo, que está en situación de calle. Claramente y objetivamente, y más allá de lo legal, es una injusticia porque claramente los niños necesitan eh, cosas para su subsistencia. Los niños crecen, necesitan ropa nueva y siempre el dinero hace falta. Pero para que tengan más o menos claro, estos son los montos mínimos legales que la ley establece para el pago de la pensión de alimentos. Ahora bien,
También la ley, como nos explicaba Francisca, nos permite demandar hasta el 50% de del sueldo de una persona cuando gana más. O sea, incluso aunque gane el mínimo, se le podría demandar hasta el 50%. ¿Ya? Y en este caso, yo les pongo acá un ejemplo. María tiene un hijo, Jesús, con José. Y José percibe un sueldo de 500.000 pesos. O sea que María podría demandar hasta 250.000 pesos por pensión de alimentos. Pero eso no quiere decir que ella al momento de demandar va a decir, ya, yo demando 250.000 pesos y quiero que me los paguen y el juez le va a decir que sí. No es tan simple, porque ella tiene que demostrar también que en el fondo el niño o el menor o los menores, la cantidad de que sea de hijos, requieren de un monto que sea más o menos similar. Y además que ella también está obligada proporcionalmente a aportar. La diferencia en qué radica, en que ella, como está con los menores, no tiene que rendirles cuentas al tribunal. Ella no va a tener que pagar o depositar en la cuenta del tribunal o en la libreta para el pago de los alimentos lo que ella gasta por los niños. No tiene que rendir cuentas, porque ella es la que vive con los niños. A diferencia de José, que no vive con sus hijos y él tiene que aportar de alguna u otra manera. Entonces, en ese sentido, este sería como un máximo legal que la ley nos permite demandar, pero ¿cómo nosotros demostramos las necesidades de los menores? Generalmente se van demostrando con informes socioeconómicos. En el fondo, un trabajador social va a la casa de María y él va a evidenciar que los niños están en el colegio, por lo tanto tienen gastos de educación, tienen gastos de alimentación, tienen gastos de vestimenta, de recreación, que son derechos que están garantizados también en los tratados internacionales sobre de los derechos del niño. O sea, los niños tienen derecho a recreación, no por eso se les puede restringir. Asimismo, como mencionaba Francisca, todos estos montos se van viendo acorde a la posición social. O sea, perfectamente José podría ganar 1 millón, podría ganar 2 millones o 3 millones, y los niños podrían ir en un colegio particular, que sería mucho más caro, podrían tener una alimentación especial. Entonces, todos estos montos van variando dependiendo también de la posición social de los niños y de las necesidades que ellos tengan. Pueden ser necesidades también dentales, de salud, alguna enfermedad en específico. Y claro, cuando estos montos se hacen insuficientes, existe la posibilidad de poder demandar a los abuelos, porque la idea es poder solventar estos gastos que tienen los menores. Ahora, también explicar, y hay que considerar, como les decía, la proporcionalidad. O sea, si en este caso, por ejemplo, María gana, gana 300.000 pesos, para que lo hagamos en cálculos, digamos, cerrados, ella podría aportar eh, hasta con la mitad. Pero si los gastos del niño son 400.000 pesos, ella puede aportar con 150. Entonces queda un saldo de 250, 150, y eso lo tendría que cubrir el otro padre. Siempre estos gastos son proporcionales en la forma en cómo el padre gana, o sea, percibe esa remuneración. ¿Ya? Eh, Asimismo, explicarles también dónde se pagan estos alimentos. Para tal efecto, cuando se fijan los alimentos, ya sea por acuerdo o por demanda, se tiene que abrir una libreta de ahorro a la vista que está destinada para el pago de estos alimentos, la llamada LAV, ¿ya? Libreta de ahorro a la vista. Entonces, cuando se fijan los alimentos, el juez ordena que se abra la libreta y en la práctica, la persona que tiene que abrir la cuenta tiene que ir al banco, abrir esa cuenta e informarle al tribunal. Es importante ese dato, ya que muchas personas a veces no lo hacen. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Al momento de, por ejemplo, un incumplimiento, nos vamos al mismo ejemplo. María no abrió la libreta, no abrió la libreta de ahorro, o la abrió pero no la informó al tribunal. Entonces José dejó de pagar los alimentos y ella quiere saber el monto de la deuda, o sea, practicar una liquidación. Y en ese sentido ella no tiene cómo saberlo, y le solicita al tribunal que se haga la liquidación, pero el tribunal, para poder hacer la liquidación, tiene que saber el número de cuenta.
Entonces, nosotros siempre lo recomendamos a las personas que cuando tienen fijada una pensión de alimentos, ya sea provisoria o definitiva, siempre abrir la libreta de ahorro a la vista y poder informarlo al tribunal. Y esto es súper simple, se hace a través de un escrito, se adjunta la copia, en el banco le van a entregar un montón de papeles que son como más o menos 30 páginas y se acompañan en la misma causa donde se fijaron los alimentos o donde se van a fijar. Y con eso está informado el tribunal y está informado el padre, el alimentante o la madre alimentante eh, del número de cuenta donde tiene que depositar estos alimentos. ¿Ya? Ahora, no sé si novedad, pero que no todas las personas lo saben también, es el tema de la retención del empleador. Y en ese sentido, es importante mencionarles que esta retención que nos otorga la ley no es como el de la AFP, ¿ya? En el fondo, se solicita al tribunal o al momento de demandar que el pago de los alimentos los haga directamente el empleador. Entonces, volviendo al mismo ejemplo, José trabaja en la minera, ¿ya? Y al momento de María demandarlo, solicitan la misma demanda que los alimentos, cuando se fijen, ya el monto que sea, sean pagados a través del empleador. En el fondo no va a quedar a la disposición de José que él los pague, porque perfectamente José podría atrasarse en el pago, no pagar o pagar menos, que son cosas muy comunes que pasan. Y así se evita que se vaya generando una deuda millonaria, porque han habido muchos casos en que estas personas, los alimentantes, no pagan los alimentos y empiezan a generar una deuda que, claro, desencadena en el fondo que eh, la madre o el padre que está con los menores se tenga que hacer cargo de gastos que no consideraba. Entonces, esta es una buena modalidad que muchas veces no se menciona o no se les hace presente a los clientes al momento de demandar. Simplemente, ¿por qué? Porque hay que saber el nombre y el domicilio del empleador para poder solicitar esto. Ya, igual se puede solicitar después. Se puede solicitar después que estén fijados estos alimentos, y si no se sabe el nombre o el domicilio del empleador, se puede solicitar al mismo tribunal que oficia la AFP, y ahí la AFP va a informar en las cotizaciones previsionales del alimentante. Las últimas va a salir el RUT del empleador, el RUT del domicilio, el nombre del empleador, y posteriormente se puede solicitar la retención por el empleador. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos frente al incumplimiento de los alimentos que se fijan? Francisca nos va a mencionar un poquito sobre esto y cuéntanos, Francisca. Sí, tenemos también ahí un escrito que lo podríamos dejar en pantalla para ir conversando un poco de esto con la gente. Oye, bien interesante lo que cuenta Guillermo. Efectivamente, la retención por parte del empleador es una de las modalidades que en general siempre he visto, de acuerdo a mi experiencia, que se usa como última instancia cuando hay incumplimiento. Pero lo cierto es que la ley establece que cada vez que una persona es trabajadora dependiente, la verdad es que la demanda podría ir derechamente solicitando que de plano el pago sea a través de la retención por parte del empleador. Importante señalar que también hay sanciones para el empleador que no entera los montos que debe retener por orden judicial. Eso es súper importante. Eso también existió para las AFP en contexto de la retención del 10%, lo vamos a contar un poquito al final, la experiencia que hemos tenido nosotros, porque tomamos hartos casos de retención del 10%, tuvimos hartos clientes ahí, y les vamos a contar un poco al final en qué está y cómo se ha dado aquello. Bueno, pero conversemos un poco qué pasa frente al incumplimiento de los alimentos, porque la verdad es que una sentencia puede ser muy obligatoria, pero finalmente si no está la voluntad y la intención, que es un poco lo que decía Guillermo, ¿no? De la cultura de incumplimiento que hay en nuestro país, la verdad es que puede ser simplemente un papel. Por eso la ley establece una serie de mecanismos, principalmente a premios tendientes a obtener el cumplimiento ya un poco más forzado. Se entiende que son una especie de sanción. Y lo primero que uno hace frente al incumplimiento es solicitar la liquidación de la pensión de alimentos, pues porque tenemos que fijar cuál es el monto, saber cuál es el monto que me adeudan si es que me adeudan.
Entonces, eso es lo primero para poder entrar a conversar de que me deben, saber si efectivamente eso es así, y eso se hace a través de una solicitud de liquidación, que es el documento. Yo espero que lo puedan estar viendo bien. Es un escrito muy sencillo, es un escrito en el cual damos cuenta principalmente de alguna información que sí es relevante, por ejemplo, la información de la LAV, de esta cuenta de ahorro a la vista, que generalmente es en el Banco del Estado, con la orden del tribunal de aperturarla, donde se depositan los alimentos. Entonces es importante señalar, evidentemente, el nombre de quien actúa. Por ejemplo, en este caso podría ser María Francisca Huitano, abogado ya individualizado por la demandante en auto sobre cumplimiento de alimentos, y damos la información de la causa, y luego nos vamos a lo concreto, que es la solicitud de que se liquiden los alimentos que debe tal alimentante en tal, y que se depositen en tal cuenta, y que se da cuenta del número de la cuenta de ahorro a la vista. Eso es el escrito de liquidación. Y básicamente, ante eso, la respuesta del tribunal es que pasen los antecedentes al funcionario que corresponde para que se haga, en el fondo, una operación aritmética que tendría por conclusión lo que sigue a continuación, que es la tan esperada liquidación, que yo sé que viene Sí. ahora después del... Una pequeña acotación ahí, si es Perfecto. que tienen algunas dudas, por ejemplo, acá ven RIT Z, ¿ya? Sí, Importante mencionar que si ustedes tienen fijados los alimentos por el tribunal, ya sea en una causa M o en una causa C, como lo mencionábamos anteriormente, y no tienen una causa Z, la liquidación, la primera liquidación, o para que se haga esta liquidación, tienen que solicitarla en esa causa M o C. Y ahí recién el tribunal va a abrir esta causa Z, que es de cumplimiento, que es generalmente donde se piden los apremios, que es lo que estamos viendo ahora. oye, eso es súper importante lo que dice Guillermo. Después vamos a ver que tiene algunas consecuencias relevantes cuando veamos lo del 10% en cuanto a la retención, pero efectivamente hay que pedirlo donde corresponde. Si usted no tiene iniciada una causa de cumplimiento ya, tendrá que pedirlo en la causa donde se fijaron, que en general es la demanda de alimentos, pero hay otras instancias en donde los alimentos se fijan en el contexto de un divorcio, por ejemplo, en el contexto de un cuidado personal, de otra materia, por ejemplo, o en el contexto incluso de violencia intrafamiliar. Eso es bien interesante de mencionar. Bueno, y aquí tenemos el resultado de esta operación, de esta solicitud de liquidación de la deuda de la pensión de alimentos, que el tribunal, suponiendo que ya dictó la resolución, ¿no es verdad?, que pasen los antecedentes al funcionario, y el funcionario hizo su labor y arrojó esta liquidación. Esta es una liquidación, no sé si ustedes pueden verla, está bastante grande, es de un monto de 7 millones, es real, hemos sacado los nombres de los involucrados, pero es real. Y contarles que luego de eso, esta liquidación debe ser notificada a las partes para efecto de que puedan objetarla. Es decir, el alimentario, por ejemplo, decir que en realidad era más lo que se le debía, que en realidad eso es bien complejo de determinar, porque es la cuenta, la misma cuenta la que habla de los depósitos. Pero sí puede funcionar respecto del alimentante, pues puede haber hecho pagos de otra forma, ¿no es verdad? O por otra vía, lo que nunca es recomendable, porque en general lo que se tiene en cuenta para efecto de la liquidación es la cuenta de ahorro a la vista que usted tiene aperturada por el tribunal. Pero eventualmente pueden haber documentos escritos, digamos, que den cuenta de algún pago, algún costo asumido por parte del alimentante que eventualmente pueda rebajarse. ¿Ya? Eso pasa en este periodo de 3 días que existe desde que se notifica esta liquidación a las partes. Luego de que queda firme el monto, entonces usted queda en pie, digamos, el alimentante debería pagar, por supuesto, y si no lo hace, usted queda en pie para solicitar apremios. Y en realidad, si hablamos de apremios, ¿no es verdad?, podemos mencionar varios, pues son varios los mecanismos que entrega la ley como una forma de protegernos, ¿verdad?, a los alimentarios, que en general cuando hablamos de hijos sobreabunda decir por qué, digamos, pero en definitiva, por ejemplo, podemos encontrarnos en la ley con la posibilidad que tiene el alimentante a quien se le adeudan pensiones de alimento, no se le están pagando en la forma que se fijó o se combinó, arresto nocturno. Y el arresto nocturno en general es una medida bastante gravosa, bastante dura, y en general dura desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Esto puede ser por 15 días. Se puede reiterar por 15 días más si el alimentante sigue estando en postura de no cumplir.
y eventualmente incluso si el alimentante infringe el arresto nocturno o ya establecidos que fueran 2 arrestos nocturnos, ¿no es verdad? Ya los ha cumplido y aún no paga, este arresto nocturno se puede transformar en arresto completo por 15 días, incluso extender hasta por 30 días. Y ojo que el juez tiene una facultad bien especial, que es la de entregar a la policía facultades de allanar y de cerrajar el domicilio del demandado para conducirlo a gendarmería en caso de incumplimiento. Entonces, son bien interesantes los apremios que existen en este sentido. A este precisamente viene aparejado otro que Guillermo se va a referir ahora, que es el arraigo. Exactamente, otro de los apremios que existe, y bueno, antes de mencionarlo, otra acotación también respecto a esta liquidación, que eh, todos los tribunales tienen formatos distintos de liquidación. Por eso nosotros en esta plantilla y en esta liquidación en específico marcamos los datos de la causa, que es importante que los lean al momento de cuando ustedes soliciten su liquidación, puedan ver bien los datos de la causa que correspondan a la causa donde se solicitó esta liquidación, y el total adeudado por lo general siempre está al final. Entonces acá en este caso dice capital adeudado, en otros dice monto adeudado. Todos los tribunales del país tienen distintos formatos de liquidación, pero en estricto rigor es lo mismo. Se puede ver el cálculo numérico que se ha hecho. Algunos lo hacen semestral, de tal mes a tal mes, y cuánto es lo que debería haber pagado y cuánto es lo que se pagó. Y así sucesivamente hasta llegar al final al total adeudado. Entonces, para que no piensen que todas las liquidaciones del país, de los tribunales de familia, son iguales. Ahora, como mencionaba Francisca, en cuanto al tema de los apremios, también está el arraigo, que es una prohibición en el fondo que tiene el alimentante de salir del país. O sea, si como estamos en una ciudad fronteriza, hay, bueno, ahora no se puede, pero generalmente muchas personas íbamos a Tacna el fin de semana a descansar, a desestresarnos, pero también había muchos que no podían por estos apremios, no podían salir del país y no pueden salir del país. ¿Y cómo se materializa esta medida, este apremio? En el fondo, el tribunal va a emitir un oficio que se lo va a enviar a Policía Internacional para que ponga en conocimiento, para que se ponga en conocimiento este apremio, y esta se va a mantener hasta que el alimentante pague. O sea, la forma es, para que esto se termine, es que el alimentante pague. Eh, ¿Qué más, qué más apremios existen en ese sentido? Se puede retener la devolución de impuestos como sanción por no pago de pensión de alimentos. ¿Ya? El tribunal puede ordenar a la Tesorería General de la República que en el mes de marzo de cada año se retenga la devolución anual de impuestos y a la renta que corresponde a percibir a alimentantes deudores. ¿Ya? Estos montos que se adeudan y las pensiones que se devenguen hasta la fecha en que debió haberse verificado la devolución. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Ustedes en el fondo solicitan la liquidación, como les mencionábamos, cuando ésta se encuentre firme, es decir, no haya sido objetada, se pueden solicitar los distintos apremios que les vamos mencionando. También existe el apremio de la suspensión de licencia de conducir, hasta por un plazo de 6 meses, prorrogables por igual periodo, si el alimentante persiste en este incumplimiento de su obligación. ¿Ya? Estos 6 meses se cuentan desde que se pone a disposición del administrador del tribunal la licencia respectiva. Y en este caso, sin embargo, si la licencia es necesaria para el ejercicio de la actividad o empleo que genera ingresos al alimentante, este puede solicitar la suspensión de este apremio siempre que garantice el pago de lo adeudado. O sea, no es tan simple. Si, como el mismo ejemplo, para no ir variando, José es un taxista y tiene una licencia profesional y se solicita este apremio de suspensión, y él necesita su licencia para poder trabajar y generar dinero, él tiene que garantizar que va a pagar, ¿ya? No es tan fácil que él vaya simplemente al tribunal y diga que la necesita porque trabaja. O sea, porque nada va a garantizar
que él vaya a cumplir, ¿entienden? Ahora, ¿qué debo hacer para que se decreten alguna o más de estas medidas de apremio? Acá también les vamos a mostrar un escrito de solicitud de apremios, ¿ya? En el fondo es muy similar al de la liquidación, es un poco más completo, pero en estricto rigor, por ejemplo, acá pueden poner su nombre, Guillermo Valdés, por la parte demandante, en auto sobre cumplimiento de alimentos. El caratulado significan los apellidos, ¿ya? Si yo soy la parte demandante y mi apellido es Valdés, sería Valdés Buitano, ¿ya? En causa RIT Z, que es la de cumplimiento, y acá tienen unos números. Las primeras X es un número que da el tribunal en orden a cuántas causas de cumplimiento se han abierto durante el año a lo largo del país, y la segunda línea de X es el año. O sea, si la causa de cumplimiento se abrió en el 2020, por ejemplo, sería Z 24-24-2020, 2020, ¿ya? Y acá, a su señoría, respetuosamente digo que el demandado o la demandada Francisca Huitano no ha dado cumplimiento a su obligación del pago de pensión de alimentos definitivos, y asimismo la liquidación del monto deudado, que es la que le mostramos más arriba, asciende a la cantidad de tanto dinero, practicada por el administrativo liquidador de este tribunal, y que confecta tanto, no habiendo sido objetada por el demandado dentro del plazo legal. En razón de estas consideraciones, se despache orden de arresto nocturno, arraigo nacional y retención de licencia de conducir en contra del o la alimentante con domicilio en la ciudad donde viva, el domicilio que tenga, ¿ya? Toda vez que no ha dado cumplimiento a esta obligación. En el fondo ustedes pueden solicitar una o varias medidas de apremio, no es que por escrito tengan que ir solicitando un apremio, pueden solicitar todas estas. De hecho, incluso en el mismo tribunal, cuando van presencialmente, hay hojas formato que se le entregan al público en general para que haga estas solicitudes de apremio. Importante mencionarles también que si ustedes quieren tener acceso a estos escritos que nosotros estamos presentando ahora, nosotros se los podemos hacer llegar sin ningún problema. Nos tienen que contactar en la cuenta de abajo, salen nuestros WhatsApp, y también tenemos un correo, ya que lo vamos a mostrar ahora. Al correo electrónico nos pueden escribir, nosotros le hacemos envío de estos documentos para que usted, en el fondo, tienen que rellenarlo con los datos, y de ahí se tiene que presentar a través de la oficina judicial virtual. Oye, yo ahí quería justamente aprovechando que Guillermo estaba hablando, no es verdad, de estas presentaciones, e invitándolos a escribirnos al correo contacto@taad.cl, igual que aquí, TAAD, que es tu abogado a domicilio, y les podemos mandar estos, digamos, estos formatos, son formatos tipos. Decirles también que así como el tribunal provee, no es verdad, formatos para rellenar, formatos tipo, estos trámites en general también pueden hacerse a través de trámite fácil en la oficina judicial virtual. Dos cosas que señalar ahí antes de seguir. Efectivamente es algo que pueden hacer las personas por iniciativa propia, pero si se trata de algo, o sea, si las personas se manejan está muy bien, eso está perfecto. De hecho les va a servir mucho, por ejemplo, un formato tipo como el que tenemos. Pero si no están muy claras respecto al estado de su causa, si no están muy claras respecto a cómo se hacen, digamos, estos trámites, siempre recomendarles que se asesoren, porque lo vamos a ver cuando analicemos lo del 10%, fue un problema el saber dónde presentar, en qué causa presentar la solicitud de retención. Efectivamente, hay personas que la presentaron en la causa equivocada, y si se presenta en la causa equivocada, de verdad no hay nada que hacer. Entonces, siempre la recomendación es a recibir información, a buscarla, a orientarse. Si ustedes, digamos, tienen la posibilidad de hacerlo solo, está bien, pero si hay mayor complejidad, yo les recomiendo, estas no son cosas menores, digamos, es decir, son derechos, eventualmente existen plazos de prescripción involucrados, ¿no es verdad? Aunque eso se discute, pero efectivamente hay que, digamos, manejar un poco más. Entonces, dejarlos invitadísimos a pedirnos igual este escrito,
pero contarles que prontamente vamos a estar realizando un taller especial práctico al 100%, en donde vamos a enseñar cómo se opera desde la oficina judicial virtual, en la que les adelanto, ustedes necesitan para ingresar su clave única, que es una clave que se pide presencialmente en el registro civil. Entiendo que por la situación de contingencia, aquellas personas que obtuvieron su cédula de identidad en los últimos 4 años pueden solicitar directamente la primera clave, aunque sea por primera vez, en la opción recuperar. Pero como les decía, vamos a hacer un taller especial en donde vamos a hablar de varios de estos trámites que son como trámites fáciles, si se quieren, que no son tan fáciles, vamos a ver, pero que si usted se maneja, digamos, medianamente, lo puede hacer, que son, por ejemplo, el pedir liquidación de las deudas de la pensión de alimentos, los apremios, que es lo que estábamos mostrando recién con Guillermo. Ese taller no tiene fecha todavía, pero prontamente les vamos a estar avisando, pero va a estar muy entretenido porque, como les decíamos, va a ser muy práctico y les va a enseñar a ustedes desde cómo ingresan a la OJB, a la Oficina Judicial Virtual, hasta cómo pueden subir un escrito de manera exitosa, que es en lo que fallan muchas personas y por eso ven frustrado el ejercicio de sus derechos. Entonces, por ahí un poco sugerirles que estén atentos porque vamos a estar celebrando ese taller. Guillermo, te propongo que pasemos a conversar un poquito del 10% o vamos con las preguntas de la gente antes, porque veo que hay harta pregunta. Sí, hay harta pregunta, podríamos responder un poco de las preguntas para que no se nos vayan acumulando. Perfecto. Eh, A ver, vamos viendo aquí las personas que ya, están conectadas. Les mandamos saludos a Patricia todos. Bolaños. Y aparte usted entonces. Ya, Patricia Bolaños nos pregunta, mis hijos son mayores, 19 y 21, estudian. ¿Quién tiene que hacer la demanda, ellos o yo? Si quieres le respondo yo, Fran. Sí, por supuesto, claro que sí. Perfecto. Ya, Patricia, mire, en ese caso, como sus hijos ya son mayores de edad, ellos tienen plena capacidad para poder actuar por sí mismos. Y en este caso, la demanda es una demanda de alimentos mayores, ya no es una demanda de alimentos menores, porque sus hijos ya no son menores de edad. Entonces, en ese sentido, perfectamente ellos podrían contactar a algún abogado y demandar a su padre, ¿ya? Eh, si su hijo de 21 años está estudiando, no hay ningún problema porque tendría una obligación hasta los 28 años, como habíamos mencionado. No sé si tú quieres acotar algo más a la... Mira, sí, que eventualmente si los hijos mayores de edad viven con los padres tendrían la legitimación activa, se llama en derecho, que en realidad Ujú, la posibilidad de representarlos. Pero ujú, ojo, que ahí también nos hemos encontrado con nuestra experiencia, ¿cierto, Guillermo? Que hay ujú, tribunales que, frente al actuar de una mamá, por ejemplo, con un hijo mayor de edad, les ha dicho que lo haga en forma el hijo, pese a que vive mm, con ella. Entonces, de verdad claro. hay una cosa casuística, por eso siempre la recomendación es asesorarse. Oye, hay una pregunta bien interesante aquí, mira, es Efraín Santana. ¿Qué pasaría? Ah, perdón, es que es más larga. Mm, ¿Qué pasaría si la encuentro en la calle y justo está cerca carabineros teniendo ya orden de aprehensión por no pago de pensión de alimentos? Bueno, importante que la ley sobre abandono de familia y pensión de alimentos justamente dice que la policía puede arrestar al demandado en cualquier lugar frente a ese escenario, si es que hay una orden pendiente, por supuesto que sí. Eso es básicamente lo que podría mm, responder. Súper, súper mm. su programa, dice Evelyn Gutiérrez. Dice que si el demandado está jubilado se puede realizar una retención judicial. Yo creo que aquí está confundiendo la retención judicial con la modalidad de pago por retención del empleador. Pero efectivamente es una de las modalidades, como explicaba Guillermo hace un ratito, para obtener el pago de una pensión de alimentos puede ser que esta se fije por retención del empleador. Efectivamente, en ese caso hay una obligación de parte del demandado, por ejemplo, dentro de los mecanismos que establece la ley para proteger el cumplimiento de estas pensiones, que es que está obligado a informar en cierto plazo al tribunal si es que ha habido un cambio de empleador, por ejemplo. También ocurre en el caso del cambio de domicilio. Pero sí, efectivamente se puede solicitar. Patricia Bolaños también nos pregunta, buenas tardes,
mi esposo se fue de la casa, tengo 2 hijos que estudian en la universidad, mi hija no quiere demandarlo por pensión ya que tiene miedo que nos quite el departamento donde vivimos. Ah, Bueno, en ese sentido, existen diversos mecanismos, diversas figuras jurídicas que podrían ayudarla para que no piense que va a tener que dejar ese departamento, porque eh, podría incluso, si ustedes siguen casados, declararse como bien familiar. Y eso le sí. ayudaría a poder tener un resguardo y no pensar que la van a estar de un día para otro. Oye, incluso imputarse el pago de la pensión de alimento a un usufructo, por ejemplo, eventualmente, ¿no Exactamente. es cierto? Que es una de las formas en que podría pagarse la pensión de alimentos si fuera el caso, ¿no? Aquí hay otra pregunta, fíjate que dice que existe una deuda de alimentos, es Roswell Leonel. Existe una deuda de alimentos desde el 2015, si se liquida hoy. ¿Hay prescripción? ¿Cómo opera la prescripción de la deuda? Gracias. Efectivamente, hay posturas diversas, pero hay una postura que he visto que está cada vez más tendiente a aceptarse, tiene relación con aceptar y acoger la prescripción. Una vez que se realiza la liquidación, efectivamente tiene mérito ejecutivo. Y he visto casos en que se pide la prescripción de las deudas cuando han pasado más de 3 años, obviamente, que es la acción ejecutiva, y más de 5 en el caso de la acción ordinaria. He visto que se acoge y he visto que no se acoge. Para algunos los alimentos serían imprescriptibles, para otros sí. La verdad es que es casuístico y depende de la defensa, la verdad. Con que como uno lo plantee. Exactamente. Acá Patri también, Patri Ramos, nos pregunta, yo hice el pedido de la retención del 10% y me llegó la liquidación, pero al parecer el padre no realizó su retiro del 10%. Además, él tenía una cautelar y no debía acercarse a mi hija. Y cuando se hizo el pedido fue a reclamarnos y exigir que retiráramos la demanda, por lo que mi hija me pidió que nos cambiáramos y así él no pueda volver a encontrarla. Claro, lamentablemente frente a su situación, Patri, si existe algún tema de violencia intrafamiliar, el primero está rompiendo esta orden de alejamiento, lo que se podría también solicitar al tribunal que vio esta causa de violencia intrafamiliar, porque ahí nosotros después más adelante vamos a explicar, vamos a hacer otro taller sobre violencia intrafamiliar, que pueden verse en el Tribunal de Familia o pueden verse en los tribunales penales, ya en el juzgado de garantía, si constituyen maltrato habitual. Y en ese sentido, ahí ahora más adelante vamos a hablar del retiro y la crítica también que existe respecto a este primer retiro, porque si en el fondo el afiliado no hacía la solicitud de retiro, no se podía, digamos, depositar ese dinero, esa deuda en la cuenta de los alimentos. O sea, todo estaba supeditado a que el alimentante hiciera la solicitud de retiro. Entonces, como muchos se empezaron a informar, muchos y muchas, porque acá los deudores son sin distinción de sexo o género, eh, decidieron retirar esa solicitud, o sea, dejarla sin efecto, porque sabían que tenían deuda, entonces no iban a poder disfrutar, entre comillas, ese dinero. Oye, yo te tengo un dato ahí, ¿ah? Fíjate que si hablamos de cotizantes que optaron por no hacer el retiro con el solo objetivo de eludir el pago de una deuda de pensión de alimentos, fíjate que fueron en todo Chile, digamos, una cifra bien reciente de la semana pasada, 87.000 solicitudes se reversaron para efectos de no pagar cuando se enteraron que había una deuda. Oye, ¿qué te parece que a propósito de eso nos da pie para conversar un poquito cuál fue nuestra experiencia con el primer retiro del 10%? Y digo primero porque ya, digamos, se viene como bien en serio la posibilidad de este segundo retiro. Ahora sabemos que entiendo que el día martes de la próxima semana o miércoles se vuelve a ver en el Senado, pero estaría bien a puertas de ser aprobado. Sin embargo, todavía hay pasos por seguir. Pero hablando del primer retiro del 10, nuestra experiencia con todos los clientes que nos pidieron este servicio, la verdad es que críticas sí y también ciertas cosas, ¿no es verdad?, favorables. La verdad es que para nosotros no fue tan engorroso, fue cosa de tiempo, fue harto tiempo. Yo diría que nos tomó más o menos, el mayor de los casos, unos 3 meses aproximadamente, ¿no? Desde la solicitud hasta el pago, pedir la liquidación.
Y una vez que pedíamos la liquidación, la verdad es que lo que se demoró bastante fue justamente en obtenerse la liquidación debido a la gran cantidad de trabajo que había. La medida cautelar se otorgó de plano, inmediatamente, a todos se le dio la posibilidad de retención, independiente si el deudor había hecho la solicitud de retiro o no, se concedió la retención, como una medida cautelar que de hecho para eso son las medidas cautelares. Y eventualmente, no es verdad, bueno, y después de eso lo que venía era la resolución que decretaba, que ordenaba a la AFP el traspaso. Una vez que logramos obtener después de harto tiempo la liquidación, el tribunal notificaba esta liquidación si no había objeción por las partes o quedaba firme si corrió el plazo de 3 días. En definitiva, el tribunal luego de eso dictó una resolución que ordenaba a las AFP los traspasos de los fondos. Y ahí sí comenzó a pasar harto tiempo. Eso fue bastante largo. Y bueno, principalmente la crítica, como decía Guillermo, yo creo que es el hecho de que muchos de los alimentantes cotizantes decidieron no hacer este retiro o reversarlo, digamos, por el hecho de tener que pagarlo, que nos habla de una cultura de incumplimiento en nuestro país en términos de pensiones de alimentos. Y eso es complicado, la verdad es que es complicado, creo que sí, está bien, se debe reflexionar desde la ley, ¿no es verdad? Y posiblemente pensando en un segundo retiro, este no debe ser voluntario para los que deben pensión de alimentos, de hecho así está planteado en el proyecto de ley, que es obligatorio, forzoso, pero igualmente creo que más allá de lo obligatorio y de lo forzoso y de lo impositivo y de la ley, se trata de una pensión de alimentos en un contexto bien delicado, es decir, los hijos son una responsabilidad tremenda, y de verdad creo que esto simplemente mostró que en nuestro país estamos muy al debe culturalmente. Y otro dato antes de que Guillermo nos cuente un poquito de este segundo retiro, es que fíjense que más o menos fueron 500.000 solicitudes de retención por deuda de pensión de alimentos, de las cuales solo la mitad se ha pagado. Así que hay harto todavía por hacer. Sí, es lamentable la situación que ha pasado con el tema del retiro del 10% y la retención, porque se buscó que esto fuera un trámite fácil. Y claro, Sí, hacer la solicitud es fácil si uno sabe en qué causa tiene que hacerla, pero claro, como mencionaba Francisca, hay muchas personas que lo hicieron en otras causas y, y revisar la oficina judicial virtual es eh, complicado. es compleja la oficina judicial virtual, a veces se cae, hasta para nosotros es compleja, que tenemos un poco más de práctica con esta página para las personas cuando se dio la oportunidad de hacer la retención, colapsó de plano y estuvo, digamos, por harto tiempo con problemas. De hecho, incluso hasta los tribunales estaban colapsados por esa situación, ya que eh, las liquidaciones igual se demoraron bastante y había que insistir. Muchas de nuestras clientas, claro, le agradecemos la paciencia enorme que tuvieron, pero que al final lo pudimos lograr, se logró de alguna otra manera y estaban súper contentas eh, por todo lo que se hizo, que no fue fácil. Sí, Y bueno, a propósito de eso, como mencionaba Francisca, ahora se viene el eventual segundo retiro, que es casi ya una realidad. Eh, Esta semana pasa otro trámite legislativo y ahí se va a revisar, se van a agregar algunas indicaciones y si esto ocurre, el trámite tiene que regresar a la Cámara de Diputados para que se evalúen estas modificaciones que se puedan hacer al segundo retiro y así esta reforma estaría en condiciones para que el presidente de la República pueda aprobarlo, quien también ha manifestado de forma lamentable que pretende acudir al Tribunal Constitucional. Sin sí, embargo, como justamente. dato, Fran, mencionar que según la encuesta Pulso Ciudadano, el 88% de los chilenos está de acuerdo con aprobar este segundo retiro, ya que no es Sí, menor. no, claro que sí. Oye, pero Mm. importante lo que dices tú, porque de verdad creo que es un clamor popular, dado el contexto y todo,
todo lo que está ocurriendo, ¿no es verdad? Ujú. Y una eventual, o sea, eventualmente acudir al Tribunal Constitucional en el evento en que este proyecto de ley sea aprobado, yo creo que es de lo más impopular que he escuchado, Sí. dado el momento más encima que vivimos. O sea, yo no sé si es algo recomendable, la verdad es que no. No, claro que no, además que es bastante necesario para todos, porque de alguna u otra manera a todos nos ha afectado, a todo el mundo, literalmente a todo el mundo nos ha afectado. Y es una Claro que sí. necesidad. Y además que son nuestros dineros, al fin y al cabo, no es un préstamo. Pequeño gran detalle. Sí, además. Oye, Eh, Guillermo, no ¿Qué sé si más? se nos van quedando cosas en el tintero, hacer un repaso Sí. de repente con la gente. Ya les contamos un poco en términos generales sobre, bueno, ¿Mm? hablamos al principio sobre lo que es el derecho a alimentos, quiénes y cómo y por qué están obligados, hasta qué edad en el caso de los hijos, fue algo que Ujú. analizamos al principio. También conversamos un poco qué hacer frente a un incumplimiento del pago de las pensiones de alimentos. Hablamos de la necesidad de solicitar liquidación como un paso previo para poder siquiera hablar de apremios. Y luego hablamos Ujú. de los apremios bastante latamente. También tuvimos la oportunidad de ver dos escritos fundamentales a estos trámites, muy básicos, escritos que les ofrecemos desde ya, si ustedes quieren, los pueden escribir al correo y nosotros se los mandamos adjunto. Lo Ujú. mismo si necesitan explicaciones en el fondo de cómo ingresar, o ingresar a su oficina, también pueden contactarnos. Nosotros tenemos ahí apareciendo en pantalla nuestros WhatsApp legales, contestamos nosotros mismos, así que la información siempre es absolutamente de primera fuente. Y aquí también están apareciendo nuestros datos de contacto. Ujú. Síganos a través de Facebook, nos pueden seguir a través de Instagram. También tenemos una página web que está en confección, pero se puede revisar si estamos trabajando, que es Sí, sí. www.taad.cl, y nuestros WhatsApp legales. Nos pueden escribir al correo contacto@taad.cl. Sí, sí, No sé, así estoy como leyendo. para ¿Ya? terminar, me faltó una partecita del segundo retiro, eh, Fantástico. las nuevas reglas, más o menos para responder Nuevas reglas, también ¿verdad? las preguntas que había hecho la gente. Ahora el retiro sería forzoso, o sea, no está supeditado la retención a que el afiliado deudor haga la solicitud, o sea, el retiro se va a hacer igual. ¿Ya? Importante mencionarlo, porque en el primer retiro se hacía la solicitud de retención en el tribunal, pero esta quedaba supeditada, o sea, quedaba condicionada a que el afiliado alimentante o deudor hiciera esta solicitud de retiro, ¿ya? Y a diferencia de la primera vez, esta se pagaría en una sola cuota, ¿ya? De hecho, en la práctica varias AFPs pagaron en una sola cuota. Sí, lo cual Y eso es fundamental. lo que se está discutiendo también. Y como dato importante para que nos están mirando y quienes vean después esta transmisión, importante mencionarles que en las causas Z, para que las mantengan activas, siempre tratar de ir solicitando una liquidación cada 6 meses, 2 veces al año por lo menos, mínimo. ¿Por qué? Pasó mucho que con este tema de la retención del 10% se hacía la liquidación y la forma de notificación se tenía que hacer por cédula. Entonces, como se mantenía inactiva esta causa Z, porque habían causas que eran del año 2005, hay causas que son súper antiguas, entonces, en ese sentido, importante recalcarles y como dato que tratan de ir haciendo la liquidación 2 veces al año por lo menos, ¿ya? Y yo creo que eso, em, no sé si hay más preguntas. Sí. Clary nos pregunta, en caso de haber realizado la retención del primer 10% y el alimentante quedó con deuda, en caso de aprobarse el segundo retiro, ¿se debe realizar la retención? En este caso em, va a ser va a ser automática lo que nos preguntaba Clary, Fran. Sí, sí, yo también escuché que iba a ser de manera automática y obligatorio si hay una Ujú. deuda de pensión, y si hay más de una pensión en la que se deba por un mismo cotizante, se va a hacer a prórrata de los montos, dependiendo de cuánto deba en una y en otra.
Y si Ujú. queda algo para él, si no queda nada, no queda nada. Es así de simple esta vez. Claro, de hecho, a muchas personas que hicieron esta retención les quedó un saldo. O sea, como Sí, por ejemplo, nosotros mostramos en esta liquidación, era una deuda de 7 millones y lo que se le retuvo en este primer retiro fue, por ejemplo, 1 millón o 2 millones, quedaría un saldo de 5. Y con este segundo retiro se tendría que volver a hacer otra, no hacer el trámite como tal, creo, hasta lo que se ha dicho, no hacer el trámite porque va a ser automático. Entonces, al exacto. quedar un saldo, se tendría que pagar, ¿ya? Claro que sí. Eh, bueno, yo no sé si hay algún otro comentario a propósito de eso, solo como dato, Evelyn, como... ¿Sí? ¿Tenemos alguna otra pregunta? sí. Evelyn dice, tengo causa con la letra C, pero no hago o sea, con la letra Z. Z, perdón, pero no hago liquidación de deuda hace 4 años. ¿Puedo realizar el 10%? Si solicita la liquidación, por Sí, supuesto. Claro que sí. sí. Ahora, en cuanto al primer retiro, la verdad es que ya, digamos, estamos un poco desfasados si alguien estuviera pensando en pedirlo ahora, ya pensando en el Ujú. segundo retiro, porque básicamente los cotizantes ya todos hicieron sus solicitudes y las plata están entregadas. Claro. O hay otros que Así, de plano no la han hecho por el miedo a por el que... tema de los alimentos, y Sí, ahí es un azar, hay que estar sí. pendiente. Pero Eh, como consejo a Evelyn, que la haga, más allá de sí, estar pensando en esta retención del 10%, hacerla para poder mantener activa esa causa, porque igual 4 años es justamente, bastante tiempo. Entonces, eventualmente este alimentante cambió de domicilio, exactamente. eh, podría tener otro empleador y podría intentar el tema de la retención por el empleador. Entonces, Por hay supuesto. bastantes posibilidades, es cosa de consultar o asesorarse. Lo recomendable es siempre mantenerse actualizado en sus causas, siempre informado, siempre al día y en lo posible, digamos, asesorarse, sobre todo cuando se trate de trámites que deban realizar, como ya les decíamos, la liquidación y eventualmente las solicitudes de apremio. Y por cierto, este retiro del 10, el segundo eventualmente, si ustedes tienen alguna duda, también contactarnos, aunque la modalidad cambió bastante, pero de todas maneras seguramente va a haber dudas y novedades porque esto todavía no está zanjado. Ujú. Oye, dejemos invitada a la gente entonces a nuestro próximo taller, ya como despidiéndonos un poco, agradecer a Ujú. todos quienes estuvieron conectados, vimos harta gente, estamos bien contentos porque estamos de verdad súper entusiasmados con este ciclo de charlas, de talleres, que como les decíamos es parte de un compromiso que asumimos el año pasado cuando nosotros empezamos con TAT, con tu abogado a domicilio. Ya llevamos un año, la verdad es que nos ha ido bastante bien, estamos muy contentos y muy agradecidos de la comunidad. Y partimos en febrero del año pasado, el 15 de febrero, al otro día del Día del Amor, con una charla Sí, de divorcio. sí, Estuvo súper concurrida, tuvimos mucha gente, ¿te acuerdas, Guillermo? Mucha sí. gente que participó en esa charla y quedaron con gusto a poco porque luego se venían las próximas, pero ocurrió lo que ya todos sabemos, que nos estuvo encerrados por harto tiempo y ahora nos tiene conectándonos de esta manera que de todas formas es súper práctica, así que la vamos a tomar y vamos a seguir por esta vía haciendo alguna que otra actividad, principalmente talleres, para poder explicarle y compartir un poquito con la gente ciertas cosas importantes en materia de familia, porque entendemos que son temas que de cotidiana consulta, son materias en las que es muy posible tener conflictos y las materias de familia son pan de todos los días. Así que creemos que por ahí puede ser un aporte de nuestra parte. Invitémoslos al Es- próximo taller. Exactamente. Agradecerle a todas las personas que comentaron, que nos vieron, que Sí, compartieron, porque estuvimos con harta publicidad de este taller y de verdad darles las gracias porque es súper importante para nosotros poder entregar esta información eh, que, que muchas veces ven a los abogados como con cierto miedo, pero nosotros tenemos información claro, la estudiamos, la practicamos día a día y creo que esto es una forma de retribuir también a las personas que de verdad lo necesitan, porque como dice Francisca, los temas de familia son temas, son cercanos, son de diaria consulta y son temas sensibles. Entonces, eh, es importante para nosotros poder entregar esta información. Entonces, en ese sentido, invitarlos.
para que nos contacten, nos envíen un WhatsApp. Nosotros también tenemos un grupo de WhatsApp legal en el que ustedes se pueden agregar. Nosotros mandamos información de vez en cuando, informamos más directamente también a quienes están en ese grupo de los próximos talleres y las cosas que vamos haciendo. O incluso pueden contactarnos a nuestro correo, nuestro WhatsApp, a nuestra fanpage, para solicitarnos también los documentos. Nosotros sin ningún problema se los podemos hacer llegar, se los vamos a enviar y invitarlos al próximo taller. Al Sí, taller que se nos viene es un taller sumamente práctico, eh, para hacerlo de una forma sencilla, para que aprendamos a utilizar la oficina judicial virtual con de hecho temas vamos a específicos. entrar a la oficina, ¿verdad? De hecho, vamos a mostrar cómo se ingresa a la oficina judicial virtual, qué son las cosas que hay, cómo funciona, Cómo subir un para que todo, escrito. cómo subir un escrito, que es súper, súper importante. Sí, sí. No tiene su complejidad, nada que no se pueda aprender, pero que seguramente en ese taller a ustedes les va a quedar súper claro. Y desde ya, como decía Guillermo, que se me quedó en el tintero, invitarlos a nuestro grupo de WhatsApp. Es un grupo de WhatsApp legal en donde resolvemos todas las dudas de de las personas que allí participan. Todos los participantes son invitados a charlas, a actividades que hemos hecho y que en definitiva se fue creando una comunidad bien interesante. Así que los invitamos, si quieren sumarse, nos escriben a cualquiera de los dos WhatsApp que aparecen ahí y los agregamos a este grupo que se llama Grupo TAAD, WhatsApp Legal. Exactamente. Sí, pues. Y si quieren también que nosotros podamos coordinar y hacer alguna charla en el futuro, que esperamos que con todas las medidas de seguridad y de higiene, con todo lo que está pasando, hacer talleres presenciales en el futuro, nos gustaría ir a juntas de vecinos, estar cerca de la comunidad. Es nuestro objetivo, porque ese es el objetivo de tu abogado a domicilio, estar cerca de las personas. Conversar en confianza, sí, es una Exactamente, forma distinta de relacionarnos entre abogados y clientes que rompe los esquemas tradicionales y de eso se trata. Finalmente, más cerca de la comunidad, todos ganamos. Claro que sí. exactamente. Bueno, despedirnos entonces, ya que estamos en la hora, mira, se nos pasó volando. Yo simplemente agradecer y decir que hasta la próxima y súper invitados al próximo taller que vamos a estar avisando. Exactamente. Que estén muy bien y nos vemos pronto. Un abrazo grande, que pasen un buen fin de semana y esperamos de verdad que les haya servido harto. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao.